El tráiler se quedó sin frenos, y una voz rezó conmigo en la curva, pero Esteban nunca imaginó que aquel susurro, tan chido como inquietante, lo haría enfrentar una verdad que había tratado de enterrar para siempre. ¡Chingada madre!, gruñó Esteban mientras la llanta trasera resbalaba ligeramente en la curva mojada. El parabrisas escupía el agua con cada vaivén del limpiador. Una tormenta callada, pero traicionera, envolvía la carretera como un velo. La Ruta 40 no perdonaba errores, y menos de noche, cuando hasta los fantasmas parecían esconderse en las quebradas. Esteban Ríos, con los nudillos blancos en el volante, apenas parpadeaba. Sus ojos, endurecidos por los años, iban de los espejos al tablero, de la línea blanca al horizonte negro. Una vieja ranchera sonaba de fondo, bajita, como si hasta la música supiera que debía andar con cuidado. «Ni un pinche alma en esta carretera», murmuró. Y era verdad. No se veía ni un foco trasero a lo lejos, ni una luz de cabina en el retrovisor. Solo él, su tráiler lleno de frutas para exportación y los recuerdos que se colaban por las rendijas de su memoria. La radio crujió de repente. Esteban dio un pequeño brinco. ¿Quién chingados? Ajustó el dial, pero solo salió estática. Apretó los dientes. No le gustaban esas fallas técnicas, pero sabía que la altura, la lluvia y los años de su mula hacían su parte. Aún así, algo le erizó la piel. No era miedo, no aún. Era esa sensación rara, como cuando sabes que alguien te está mirando aunque no veas a nadie. Cambiando de carril para evitar un bache, sintió el golpe sordo de una botella rodando detrás del asiento. Por un segundo, el sonido lo llevó de vuelta a una noche parecida, hace más de 10 años, cuando todavía bebía. Deberías haber muerto esa vez, pensó, sin querer. Una curva cerrada apareció de golpe. Esteban frenó con suavidad. El motor resopló, obediente. La carga se acomodó detrás como un suspiro de alivio. Entonces, otro sonido, un zumbido bajo, constante, como si alguien estuviera hablando, pero desde adentro de la cabina. Esteban bajó la música. El ruido seguía. ¿Qué madres es eso?, volteó rápido. Nada, solo la perra Luna, dormida en su cama improvisada, con las orejas tiesas por la tensión del camino. Y de pronto, como un trueno seco en medio del pecho, el freno comenzó a ceder. La mula no respondía. El pedal estaba duro, sin presión. La velocidad subía. El tráiler, cargado hasta el tope, empezaba a empujarlo cuesta abajo, directo hacia la siguiente curva, más cerrada y peligrosa. «¡No me jodas! ¡No ahora!», gritó, bajando marchas, tratando de controlar el peso. Las luces delanteras bailaban sobre la cinta asfáltica, reflejando charcos y piedras. Esteban tiró del freno de motor. Nada. El sonido del metal bajo tensión le llegó como una alarma sorda. Y fue entonces que escuchó la voz. «No estás solo, Esteban». El corazón se le congeló. Giró la cabeza. La radio seguía apagada. No había nadie más en la cabina. «¿Quién reza conmigo?». Una voz suave, femenina, como de madre, serenísima, no gritaba, no imploraba, solo rezaba. «Santa María, Madre de Dios», continuó ella. Esteban, en puro instinto, murmuró: «Ruega por nosotros, los pecadores». Sus manos temblaban, pero no soltó el volante. La curva venía. El tráiler iba demasiado rápido. No iba a dar tiempo. Y sin embargo, lo hizo. Pasó como si alguien hubiera puesto la mano sobre la mula, guiándola justo por el centro, sin resbalar, sin volcar, sin morir. Cuando logró detenerse, varios metros más adelante, Esteban se dejó caer contra el asiento. Sudaba, respiraba como si hubiera corrido 10 kilómetros. La radio estaba apagada. Luna lo miraba con esos ojos oscuros, como si también hubiera escuchado la oración. Y en el silencio que siguió, Esteban Ríos entendió que esa noche no había estado solo, y eso le dio más miedo que la muerte. Esteban no sabía si había pasado 1 minuto o 10. Seguía sentado, con el motor encendido,
y las luces alumbrando la niebla que colgaba baja sobre la ruta. El volante aún entre sus manos sudadas, el pecho subiendo y bajando con fuerza, como si hubiera peleado con el mismo diablo y apenas hubiera salido vivo. La voz, esa pinche voz. Miró la radio, seguía apagada. El tablero titilaba con su luz azul intermitente. Todo normal, como si el infierno de hace unos segundos fuera solo cosa de su cabeza. Pero no era su cabeza. No podía ser. ¿Quién eras?, susurró, sin esperar respuesta. La lluvia caía más leve ahora. Luna gimió bajito, como si supiera que algo había cambiado. Esteban le acarició la cabeza. Sus dedos temblaban. Encendió un cigarro con manos torpes y abrió la ventana. El aire frío le pegó directo en la cara, pero no ayudó mucho a calmarlo. Tomó una bocanada larga y soltó el humo con un suspiro lleno de peso. Volvió a mirar la curva por el retrovisor. A esa velocidad y sin frenos debía haberse volcado. Lo sabía. No había margen, no había manera. Y sin embargo, ahí estaba, entero, vivo, sin un rasguño. ¿Milagro? ¿Coincidencia? ¿Locura? No, no fue mi cabeza, dijo en voz baja como si necesitara escucharse para creérselo. Puso el camión en punto muerto y bajó. Las botas pisaron el asfalto mojado con firmeza, aunque sentía que el suelo aún se movía debajo de él. Caminó despacio hasta la parte trasera del tráiler, alumbrando con una linterna. Todo estaba en su lugar, las puertas cerradas, las ruedas intactas. No había signos de frenado brusco, ni de marcas que indicaran un derrape grave. Solo esa curva, maldita, peligrosa, con una baranda oxidada que, años atrás, alguien debió haber golpeado. Esteban se agachó y pasó la mano por el metal. Un golpe viejo, profundo. Alguien no la había contado. «¿Serías tú?», pensó. Un relámpago iluminó por un segundo el cielo. El trueno no tardó en reventar el aire, haciendo eco entre los cerros. Volvió a la cabina y cerró la puerta. Encendió el motor. El rugido del diésel trajo una sensación de control, aunque apenas sostenida. Hizo sonar la bocina 2 veces. Un ritual viejo, de respeto por los que no regresaron de esas rutas. «Órale, Ríos, ya estuvo», se dijo, apretando los labios. Sacó su cuaderno de bitácora y anotó la hora, el lugar y el fallo de los frenos. Pero dudó antes de escribir lo de la voz. ¿Y si sí se estaba volviendo loco? ¿Y si contar eso hacía que lo sacaran de circulación? Guardó el cuaderno sin anotar nada más. Esa noche no durmió en ningún parador. Condujo hasta San Juan sin parar, sin música, sin hablar. Solo pensaba en esa voz y en algo más que empezaba a despertar dentro de él. Una memoria vieja, borrosa, que había enterrado hace años. Una noche, una curva, un golpe, un rostro que no recordaba bien, pero que volvía, como si la lluvia lo trajera de vuelta. Esteban no quería recordar, pero la ruta tenía otros planes. La luz del amanecer se colaba entre las nubes bajas cuando Esteban entró en la estación de servicio Depósito, una de esas viejas con el toldo despintado y los baños que siempre huelen a humedad. El tipo de lugar donde los camioneros paran no por gusto, sino porque no hay otro remedio. Detuvo la mula junto a una de las bombas y bajó con la espalda tensa. Llevaba horas manejando sin descanso, con el cuerpo entero apretado por el miedo que no se iba ni aunque quisiera. Luna saltó tras él, meneando la cola, como si nada hubiera pasado. «Buenos días, jefe», le dijo el encargado, un muchacho joven con cara de desvelado. «Tan buenos no fueron, mijo», respondió Esteban, sin humor. Mientras le cargaban el diésel, fue directo a revisar los frenos. Se agachó, revisó mangueras, conexiones, niveles de presión. Todo estaba en orden, impecable, como si nunca hubieran fallado. Y eso era lo que más le preocupaba. «No puede ser», murmuró. Encendió un cigarro y se recargó en el guardafangos. Miró su reflejo en el espejo retrovisor, las arrugas más profundas, la barba salpicada de gris, los ojos cansados.
Parecía más viejo de lo que se sentía, y esa noche lo había envejecido aún más. Subió a la cabina para revisar la radio. La tocó como quien acaricia algo sagrado, esperando que le respondiera. Encendió el sistema. Estática. Cambió de frecuencia, más ruido blanco. «¿Y ahora no hablas, verdad, cabrona?», dijo en voz baja. Marcó el canal 19, el que siempre usaban los traileros. Nada, solo un zumbido constante, pero de pronto una interferencia. Esteban, su nombre, clarito, como una gota en un balde vacío. Se echó para atrás como si le hubieran metido un susto por la espalda. «A ver, no jodas», alzó la voz, con los ojos fijos en el aparato. Volvió a moverse el sonido, como una respiración, como si alguien tratara de hablar desde muy lejos, pero sin lograr cruzar la línea. «No estás solo», apagó la radio de golpe, con el corazón reventando dentro del pecho. Luna ladró, nerviosa. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. Salió de la cabina y se quedó ahí, bajo el toldo de la estación, viendo cómo el cielo empezaba a clarear. El mundo seguía girando como si nada, como si la noche anterior no hubiera ocurrido, pero él sabía que sí. Y ahora tenía algo claro. Esa voz no era un error técnico, tampoco era un sueño, y por mucho que le pesara aceptarlo, lo había llamado por su nombre. Un escalofrío le recorrió la espalda. El encargado se le acercó. «¿Todo bien con el tráiler?». Esteban dudó. Pensó en decirle algo, compartir esa bronca que lo estaba cocinando por dentro, pero al final solo asintió. «Sí, chido, todo bien». Pagó y volvió a subir. Encendió el motor, puso primera y salió de la estación con el cigarro en la boca y los pensamientos hechos un nudo. La voz no lo dejaba en paz. Y lo peor es que no era la primera vez que la escuchaba. Apenas cruzó la entrada de Barreal, Esteban sintió que algo se le desinflaba en el pecho. Ese pueblito perdido entre cerros y viento frío era lo más parecido a la calma que conocía. Y ahí vivía don Alfredo, viejo lobo de carretera, jubilado hacía rato pero con la memoria intacta y la lengua más filosa que nunca. Lo encontró en su patio regando un limonero que parecía no haber dado un fruto en años. Sombrero gastado, camisa de franela, mirada clara. «Esteban, carajo», exclamó al verlo. «¡Qué milagro! ¿Te cansaste de andar huyendo de ti mismo?». Esteban soltó una risa floja, sin humor. «Necesitaba hablar con alguien que no crea que estoy loco. Todavía». Alfredo frunció el ceño, dejó la manguera y lo invitó a pasar al porche. Sacó 2 sillas viejas, un mate tibio y esperó sin decir nada. Lo conocía bien, sabía que si Esteban había venido era porque traía algo atorado en el alma. «Me pasó algo», dijo Esteban mirando al suelo. «En la curva del kilómetro 342, allá por la bajada de los Cóndores. Se me fueron los frenos. Pensé que no la contaba. Y justo cuando creí que ya valía madre, escuché una voz». «¿Una voz?», repitió Alfredo, sin burlas. «Sí, por la radio, pero estaba apagada, Alfredo, apagada, y la voz me llamó por mi nombre y se puso a rezar conmigo». El viejo no dijo nada por unos segundos, solo lo miró con atención, como si pesara cada palabra. «¿Y qué más?». «Nada». El camión milagrosamente dio la curva. Como si alguien me hubiera ayudado a girar el volante. No hay marcas de frenado. Revisé todo. No hay explicación. Don Alfredo se sirvió otro mate, se lo pasó y luego dijo algo que a Esteban le encogió el estómago. «¿Te acordás de la historia del negro Ledesma?». Esteban asintió. Un trailero de Tucumán que, según se decía, murió en esa misma curva, aunque el cuerpo nunca apareció. Él también dijo haber escuchado una voz en esa zona. Lo contó unos días antes del accidente. Nadie le creyó. Dijeron que estaba cansado, que ya no estaba en sus 5. Esteban apretó el mate entre las manos. El vapor se le metía en la nariz, pero el frío le seguía subiendo por la espalda. «¿Tú sí le creíste?». «Mira, mijo», suspiró Alfredo. «He estado en rutas donde se te aparece la niebla como si fuera gente parada,
donde las radios se prenden solas, donde sentís que alguien más está en la cabina, aunque sepas que no hay nadie. Hay rutas marcadas, no todas, pero algunas. Rutas donde la muerte se quedó con hambre. Esteban no dijo nada, solo bajó la mirada, le ardían los ojos. ¿Y tú, Esteban, por qué crees que esa voz te habló? La pregunta cayó como piedra en agua quieta. Lo hizo tambalear por dentro. No lo sé, pero siento que no fue la primera vez que la escuché. Alfredo lo miró con seriedad. Entonces, no estás huyendo de un susto, hijo. Estás huyendo de un recuerdo. Esteban se levantó despacio. Le agradeció el mate y el silencio. Antes de irse, don Alfredo le dijo algo más, desde el porche. Hay cosas que uno no puede arreglar con herramientas. A veces, la única forma de seguir manejando es detenerse un rato a escuchar. Esteban no respondió. Subió a su camión, encendió el motor, y mientras el rugido llenaba el aire, supo que lo que venía ya no era carretera. Era memoria, y es así, no tenía señalización. Esteban llegó al parador El Ceibo justo antes de que cayera la tarde. El cielo se empezaba a teñir de naranja detrás de los cerros, y el aire tenía ese olor a tierra mojada que siempre le traía recuerdos lejanos de cuando todavía viajaba con su esposa y Verónica era apenas una niña. Aparcó la mula al fondo, donde los árboles daban algo de sombra, y bajó estirándose la espalda. El cuerpo le dolía, pero más le pesaba lo que traía en la cabeza. Pidió un café bien cargado en la fonda del parador y se sentó en una mesa junto a la ventana. El lugar estaba casi vacío, solo una pareja joven discutiendo en voz baja y una mujer sola, sentada con una libreta abierta y un mate ya lavado. Esteban la notó de inmediato, no porque fuera guapa, aunque lo era de una forma serena, sino por cómo miraba por la ventana, como si esperara a alguien que ya no iba a llegar. La mujer lo miró, como si hubiera sentido su observación, y asintió con un gesto leve. Esteban, sin pensarlo mucho, se levantó con su taza y se acercó. ¿Te molesta si me siento aquí?, preguntó, con ese tono que usan los que ya están cansados de hablar solos. Ella lo miró un segundo, luego sonrió apenas. Depende. ¿Eres de los que hablan mucho o solo cuando hay silencio incómodo? Solo cuando el silencio se alarga demasiado, respondió él. Ella le hizo un gesto con la mano, como diciendo, entonces, siéntate. Esteban lo hizo. Rosa María, dijo ella, después de un sorbo. Esteban Ríos, trailero de corazón y de hígado también. Ella soltó una risa leve. ¿Y qué te trajo por este parador de fantasmas? Esteban dudó, pero algo en la forma en que lo miraba, sin curiosidad, pero con interés sincero, lo hizo hablar. Tuve un susto feo en la bajada de los Cóndores. Se me fueron los frenos. Pensé que me moría. ¿La curva del kilómetro 342? Esteban levantó la mirada, sorprendido. Sí, esa mera. Rosa María se quedó en silencio unos segundos. Luego bajó la mirada a su libreta. Ahí murió mi esposo. Hace 21 años. El aire entre ellos se volvió más espeso. Esteban sintió un nudo en el pecho. Lo siento mucho, de verdad. Gracias, dijo ella sin drama, sin lástima. También era camionero. Volvía de Jujuy. Dicen que iba bien. Hasta que la mula se descontroló, nunca supieron por qué. Murió en el acto. Esteban no supo qué decir, pero no hacía falta. Rosa lo miró directo a los ojos y agregó, la noche anterior a ese viaje, me dijo que escuchó una voz en la radio, que alguien le hablaba. No quise creerle. Pensé que estaba cansado o que era alguna señal cruzada, pero él lo sintió real. Lo dijo con miedo. El corazón de Esteban dio un vuelco. Yo también escuché una voz. Rosa asintió lentamente, como si ya lo supiera. Entonces no estás loco. O si lo estás, no eres el único. El silencio que siguió no fue incómodo, fue compartido. Esteban sintió, por primera vez en días, que no estaba cargando eso solo, que esa cosa rara, inexplicable, tenía un eco en alguien más. ¿Tú volviste a escucharla?, preguntó él. No, pero desde entonces...
Estoy buscando por qué y para qué. Esteban bebió su café ya frío. Algo dentro de él empezó a cambiar. Tal vez era tiempo de dejar de huir. Tal vez esa voz no era el final, sino el principio. La noche cayó sobre el parador como una manta pesada. El zumbido lejano de los transformadores, el croar de los sapos y el silencio roto de vez en cuando por un tráiler pasando a toda velocidad le daban al lugar ese aire suspendido entre lo real y lo que no se puede explicar. Esteban y Rosa seguían en la misma mesa, ahora con un termo nuevo y un mate que iba y venía sin apuro. «No le conté esto a nadie más», dijo Rosa después de un rato. «Ni siquiera a mis hijos. Me da miedo que piensen que, no sé, que estoy chiflada». «Dímelo a mí», respondió Esteban con media sonrisa. «Yo ya pasé ese punto». Rosa dejó el mate sobre la mesa y se acomodó en la silla. Fue en 2003. Yo iba con él, con Jorge, no en el camión, sino siguiéndolo en una camioneta. Veníamos de dejar una carga en Salta. Él me decía, no me dejes solo en la bajada por si pasa algo. Era precavido, muy a la antigua. Esteban la miraba fijo, sin interrumpirla. Había algo en su voz. No era tristeza, era memoria viva. Paramos en un parador antes de esa curva. Le dolía la cabeza. Yo le dije que descansáramos más, pero él insistió en seguir. Ya era tarde. Se subió al camión, me tiró un beso desde la ventanilla y arrancó. Rosa tragó saliva, como si eso le costara más que contar todo lo demás. Yo tardé unos minutos en arrancar la camioneta, y justo cuando lo alcancé, él iba por esa maldita curva. Fue ahí que escuché la voz, en mi radio, baja, suave. Me dijo, «No corras, Rosa». Ya se fue. Esteban sintió que el estómago se le hacía nudo. Rosa no lo miraba, tenía la vista clavada en un punto indefinido. No entendí qué pasaba, pensé que era interferencia, pero en cuanto doblé, vi el humo, la mula había volcado. Él ya no respiraba. Hubo un silencio denso, como si el tiempo se detuviera para no interrumpir esa verdad tan pesada. ¿Y la voz?, preguntó Esteban con un hilo de voz. Nunca la volví a escuchar, pero no era de este mundo, Esteban. No era una interferencia, no era un error. Era alguien o algo que sabía antes que yo lo que iba a pasar. Esteban bajó la mirada. Esa misma voz que lo había acompañado en la curva, que había rezado con él, ¿era la misma? ¿Estaban conectadas las tragedias? ¿Tú qué crees que es?, preguntó él. Rosa lo miró con una mezcla de miedo y certeza. No lo sé, pero creo que tiene que ver con nosotros, con lo que traemos dentro, como si esa voz solo hablara cuando ya no podemos callar lo que llevamos cargando. Esteban sintió que le faltaba el aire por un segundo. Esa frase le cayó como piedra, porque algo dentro de él también estaba empezando a despertar. Yo escuché la voz antes, Rosa, años atrás, pero la bloqueé, no quise recordarlo, hasta ahora. Ella lo observó con una intensidad tranquila. Entonces no nos encontramos por casualidad, Esteban. Tal vez la ruta nos está poniendo en el mismo camino para entender algo más grande. Él no respondió, solo asintió con la cabeza sabiendo muy dentro que ese encuentro no era coincidencia, era un aviso. El siguiente amanecer los agarró en la ruta rumbo a La Rioja. Rosa iba manejando su combi despacio y Esteban la seguía de cerca con la mula, a un ritmo más relajado que el de costumbre. Habían acordado hacer unas paradas juntos, revisar un par de sitios que aparecían en una vieja bitácora que ella había encontrado entre las cosas de su esposo. Todo parecía fluir tranquilo, hasta que en el siguiente parador el ambiente cambió en cuanto Esteban se bajó. «Mira nomás si no es el maestro espiritual del volante», dijo una voz fuerte, burlona, desde la mesa de los jóvenes. Esteban se volteó. Luis Méndez, 20 años menos, gorra chueca, botas nuevas que aún no tenían ni tierra encima, lo miraba con una sonrisita de lado. Un grupito de camioneros se rió con él, aunque alguno desvió la mirada rápido. «¿Ahora también ves fantasmas en la carretera o solo hablas con la radio?», siguió Méndez sin filtro.
Esteban no respondió de inmediato. Se acercó con calma. Había aprendido, a punta de años y dolores, que los impulsos no llevan a buen puerto. Pero eso no quitaba que por dentro se le revolviera el estómago. «Cuida lo que dices, Méndez. La lengua suelta no hace más chingón al que habla, solo más pendejo». Rosa, que justo llegaba, alcanzó a escuchar la última parte. Miró a Méndez de arriba abajo, como quien mide a un perro flaco que ladra mucho. «¿Y tú quién eres?», preguntó él, como quien escupe una piedra. «Alguien que ha visto más ruta en las arrugas de la cara que tú en tus espejos». «Así que baja el tono», dijo Rosa tranquila, sin parpadear. Méndez se encogió de hombros, pero se notaba que la seguridad de Rosa lo había descolocado. Aún así, no se calló. «Lo único que digo es que si uno empieza a escuchar voces, tal vez ya no debería estar al volante, ¿no? Hay que saber cuándo colgar las llaves antes de llevarse a alguien entre las patas». Esteban sintió un golpe seco en el pecho, no por la burla, sino porque esa idea ya se le había cruzado por la cabeza. ¿Y si de verdad estaba perdiendo el juicio? Pero Rosa le puso una mano en el hombro, fuerte, como quien ancla a otro antes de que se hunda. «Vámonos, Esteban. Los que no entienden siempre hacen más ruido que los que escuchan de verdad». Se alejaron, pero la semilla ya estaba plantada. A lo largo del día, en cada parador, Esteban notó las miradas de reojo, los cuchicheos apenas disimulados. Méndez había corrido la voz y en el mundo de los camioneros los rumores viajaban más rápido que las cargas urgentes. Por la noche, mientras acampaban cerca de una quebrada, Esteban se sentó con Rosa a mirar el fuego. Estaba callado, más de lo normal. «¿Te afectó lo que dijo?», preguntó ella. «No por él, por mí, porque por un momento le creí». Rosa lo miró con suavidad, pero firme. «Esteban, lo que viste, lo que escuchaste, yo también lo viví, y sé que no estamos locos. Pero si te quedas callado por miedo a lo que piensen, entonces sí vas a perder la cabeza». Él asintió, sin palabras. Porque lo sabía. Lo que venía no se iba a resolver en silencio. La primera parada fue en el kilómetro 328, una curva poco pronunciada pero famosa entre los traileros por tragar vivos a los que venían distraídos. Esteban y Rosa bajaron de sus vehículos en silencio, como si el viento supiera que lo que estaban buscando no era cosa menor. «Aquí volcó el Güero Alarcón. Hace como 10 años», dijo Esteban, pisando la gravilla con cuidado. Nadie supo bien por qué. Era de los más cuidadosos. Rosa caminaba a su lado con una libreta pequeña en mano, marcando detalles, haciendo notas. Traía información recopilada por años, fechas, nombres, coordenadas, como si armara un rompecabezas que nadie más había querido terminar. «En todos los casos hay algo en común», dijo ella. «La radio se apaga o hace interferencia justo antes del accidente. ¿Y siempre en el mismo tramo?», preguntó Esteban. «No, pero todos dentro de esta región. Es como si el eco quedara flotando aquí». Esa palabra, eco, quedó vibrando en la mente de Esteban mientras avanzaban al siguiente punto. Un viejo desvío rural donde otro colega había chocado de frente con una camioneta. Rosa tenía una foto recortada de un periódico viejo. Esteban se agachó junto a una cruz oxidada que aún tenía flores secas colgando. «¿Qué esperas encontrar aquí?», preguntó él. «No sé, algo que conecte todo esto, como si los que se fueron dejaran señales para quien quiera verlas». Más tarde llegaron a un parador abandonado que alguna vez había sido refugio para camioneros. El portón estaba torcido y las ventanas rotas. Rosa insistió en entrar. Esteban, algo incómodo, la siguió con la linterna en mano. El lugar olía a polvo, óxido y olvido. En una repisa de madera carcomida, Rosa encontró algo cubierto de tierra, un cuaderno forrado en tela. Estaba húmedo, pero aún se podía abrir. «¿Qué es eso?», preguntó Esteban, acercándose. «Un cuaderno de oraciones». «Mira esto». Las primeras páginas eran comunes. Rosarios, letanías, anotaciones de misas. Pero después algo cambió.
Las últimas hojas estaban llenas de frases sueltas, desesperadas, oraciones repetidas como si alguien hubiera estado rezando con miedo, sin parar. Ruega por nosotros, ruega por nosotros. No me dejes aquí. Esteban se estremeció. Alguien escribió esto en medio de una bronca fuerte. Rosa lo miró con los ojos entrecerrados. No es casualidad que esté aquí. Este lugar no está en mis registros. No hay accidentes documentados en esta zona. ¿Y si fue alguien que sí escuchó la voz, pero no logró salir?, dijo Esteban en voz baja. Ambos se quedaron en silencio, como si la respuesta estuviera ahí, flotando entre el polvo y las paredes agrietadas. Al salir, Esteban sintió algo raro. Se detuvo, giró la cabeza. No vio a nadie, pero juraría que había oído un susurro. No una voz completa, un susurro, como una corriente de aire que dice tu nombre sin decirlo. ¿Lo oíste?, preguntó. ¿Qué? Nada. Creo que fue el viento. Pero no lo fue, porque no había viento, y en ese momento Esteban supo que cada parada que hacían no solo abría puertas del pasado, estaban llamando la atención de algo que todavía no sabían nombrar. La gasolinera estaba en medio de la nada, como si el tiempo la hubiera olvidado ahí. El letrero oxidado decía IEPF, servicio las 24 horas, pero ni la pintura sobrevivía ya. Los surtidores estaban cubiertos de polvo y telarañas. Ningún auto había pasado por ahí en años. Esteban apagó el motor y bajó despacio, con la sensación extraña de estar cruzando a otra dimensión. Rosa se quedó un momento en su combi, mirando alrededor con cautela. ¿Estás segura que aquí?, empezó a decir él. Aquí no hubo accidente registrado, respondió Rosa saliendo finalmente, pero algo en el mapa me decía que teníamos que parar. Caminaron hacia la oficina principal. La puerta crujió al abrirse y el olor a madera húmeda y aceite viejo los envolvió. El lugar estaba cubierto de papeles amarillentos, latas vacías, restos de sillas rotas. Rosa encendió su linterna y empezó a revisar los estantes, buscando algo. Esteban se movía más lento, sintiendo el suelo crujir bajo sus botas. Había algo raro en ese silencio. No era paz. Era como si el lugar estuviera esperando. «Ven», dijo Rosa desde un rincón. Había encontrado un cajón de herramientas medio abierto. Dentro, entre cables y tornillos sueltos, había un casete viejo etiquetado con marcador. Turno noche, 1998. Esteban lo tomó con cuidado. ¿Crees que funcione? Tal vez. Si encontramos una grabadora. Buscaron por casi una hora entre los escombros hasta que dieron con una vieja radiocassette debajo de un escritorio, cubierta de tierra y cucarachas secas. Milagrosamente, aún tenía baterías. Esteban insertó el casete. Al principio solo hubo estática. Luego se escuchó una voz masculina monótona diciendo el nombre de la estación, una lista de verificación de rutina. Y entonces se oyó una voz femenina, suave, rezando en segundo plano. «Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros». Esteban retrocedió un paso. Rosa lo miró, pálida. «¿La escuchaste?», preguntó él con la garganta seca. «Es la misma que tú oíste en la curva». Rebobinaron. Escucharon otra vez. La voz se repetía, como un eco atrapado en el casete, pidiendo por alguien, o tal vez por sí misma. «¿Crees que fue grabada por accidente?», dijo Rosa con los ojos clavados en el aparato. «¿O que se coló en la grabación desde otro lado?», respondió Esteban, sin soltar el casete. El lugar pareció enfriarse de golpe. La linterna de Rosa parpadeó. Y entonces, sin que nadie tocara nada, la radio comenzó a emitir estática de nuevo, fuerte, como si algo intentara salir del aparato. «¡Apágala!», dijo Esteban, pero antes de hacerlo, escucharon una última frase entrecortada. «No fue tu culpa». El silencio que siguió fue tan profundo que Esteban sintió cómo le retumbaba en el pecho. Rosa apagó la radio, temblando apenas. ¿Qué fue eso?», dijo ella con voz ronca. Esteban no respondió. Tenía los ojos clavados en el casete.
como si en ese pedazo de plástico estuviera la clave de todo. Sabía que esa frase no era genérica, era para él, y la pregunta ya no era si la voz existía, la pregunta era ¿por qué lo estaba buscando a él? El camino de regreso al campamento fue silencioso. Esteban manejaba con la mirada fija en el horizonte, pero su mente estaba en otra parte. Sentía la voz todavía retumbando en los oídos. Esa frase, no fue tu culpa, le revolvía algo más profundo que el miedo. Era como si abriera una puerta que él mismo había cerrado con candado hacía años. Rosa lo notaba. No dijo nada en el momento, pero cuando ya estaban junto al fuego y Luna dormía a unos metros, sacó el termo y sirvió mate como si fuera una ceremonia de cuidado. No es la primera vez que esa frase te encuentra, ¿verdad? Esteban la miró con los ojos entrecerrados. No respondió de inmediato. Luego soltó el aire lentamente, como si fuera a vaciar el pecho junto con las palabras. Hace muchos años, comenzó con la voz áspera. Venía de regreso de una entrega en Jujuy. Era tarde y había bebido más de la cuenta. Antes no era como ahora. No había controles, ni GPS, ni madres. Yo pensé que podía con todo. Rosa lo escuchaba sin moverse. Apenas pestañeaba. Pasé por una curva parecida a la del kilómetro 342. Era de madrugada. Y vi unas luces, pero no estoy seguro si fue real. Hubo un golpe. El camión se sacudió. Me detuve unos metros adelante, bajé y no vi nada. Nada roto, ningún vehículo, nada en la ruta, solo silencio. Y después me subí y me fui, como un cobarde. Pensé que era el alcohol, que lo había imaginado. Pero esa noche, esa pinche noche, algo se rompió dentro de mí. Desde entonces tengo un hueco en la memoria, como si una parte de mí hubiera querido borrarlo. Rosa apretó el mate entre las manos. ¿Y si no fue solo una alucinación? ¿Y si sí hubo alguien ahí? Esteban bajó la mirada. Un recuerdo fugaz, casi como un flash, le cruzó la mente. Una figura en la carretera, una voz gritando, algo rodando. Y luego, silencio. Desde entonces, he soñado con eso. Siempre la misma escena, pero nunca veo bien el rostro. Solo una sensación, miedo y culpa. Rosa se acercó un poco más. Su voz fue suave pero firme. Tal vez la voz que escuchaste no solo te salvó, tal vez te está pidiendo que recuerdes, que enfrentes lo que pasó. ¿Y si lo que encuentro me condena? ¿Y si te libera? La frase quedó flotando en el aire, como una vela que no se apaga con el viento. Esteban se quedó mirando las llamas, hipnotizado. Ya no era el mismo hombre que se subía al camión solo para escapar del ruido de su conciencia. Había pasado toda la vida manejando hacia adelante, sin mirar atrás, pero ahora por primera vez algo dentro de él quería dar la vuelta. ¿Y si buscamos ese lugar?, dijo, sin mirar a Rosa. La curva, el punto exacto. Tal vez haya algo ahí que no vi aquella noche. Rosa asintió sin dudarlo. Vamos, pero esta vez no lo vas a enfrentar solo. El viento sopló entre los árboles. Y en ese momento, sin que nadie hablara más, Esteban supo que lo que venía no era fácil, pero era necesario, porque había un fantasma que no buscaba asustarlo, buscaba ser escuchado. La ruta se abría frente a ellos como una cicatriz vieja. A esa hora, con el cielo cubierto y el viento soplando desde el cerro, el kilómetro 342 no era solo un punto en el mapa. Era una herida que Esteban había cargado por más de 2 décadas. «Es aquí», dijo en voz baja, deteniendo el camión justo antes de la curva. Rosa bajó sin decir nada, con una carta doblada en la mano. La había escrito la noche anterior. Esteban no le preguntó qué decía, pero sabía que estaba dirigida a alguien que no había podido despedirse. Se acercaron al borde de la curva. Las marcas del pasado seguían ahí. Trozos de metal oxidado entre los matorrales, una cruz hecha con 2 fierros soldados, y más abajo, una zanja donde el agua estancada parecía no haber cambiado en años. «Aquí fue donde escuchaste la voz la primera vez, ¿no?», preguntó Rosa. Esteban asintió. Tenía la boca seca. El corazón le martillaba fuerte como queriendo salir. «Vamos a dejarla aquí», dijo ella, «y con cuidado,
colocó la carta entre dos piedras. Luego se persignó y cerró los ojos unos segundos. Esteban tragó saliva. El aire se volvió denso de pronto. Ya no era viento, era algo más, como si el silencio se estuviera preparando para hablar. Y habló. Primero fue un murmullo, apenas un roce en el oído. Luego, más claro, más profundo. Esteban, él se giró de golpe. ¿La oíste? Rosa también lo escuchó. No había duda. La voz no venía de la radio, no venía del viento, venía del lugar mismo. Te vi, dijo la voz. No te detuviste. Esteban retrocedió un paso. Sentía el cuerpo entumecido, como si la culpa le apretara los músculos. Cada palabra era una aguja directo en el pecho. ¿Quién eres?, gritó, sin poder controlarse. Silencio. Después una última frase. Yo también recé contigo. Y luego, nada. Solo el sonido del viento real, del de siempre, el que no trae respuestas. Esteban cayó de rodillas. No era por el cansancio físico, era por la carga. Fue una mujer, dijo temblando. Esa noche choqué algo. Bajé, vi una figura en la oscuridad. Quise convencerme de que no era nada, pero sí era alguien. La dejé ahí. Me subí al camión y me fui, como si no pasara nada. Rosa se arrodilló a su lado. No lo abrazó, no lo consoló con palabras vacías. Solo estuvo ahí. Ya la escuchaste, Esteban. Ella rezó contigo. No te buscaba para castigar. Solo quería que supieras, que lo recordaras. No lo merezco, susurró él. Tal vez no, pero si ella pudo perdonarte desde el otro lado, ¿quién eres tú para seguir cargando con eso? Esteban no pudo responder. Solo cerró los ojos, dejando que las lágrimas se le escaparan por primera vez en años. Ya en la combi, mientras tomaban un mate en silencio, Rosa lo miró de reojo. ¿Qué vas a hacer ahora? Esteban no respondió de inmediato. Miraba por la ventana, hacia la curva, que ahora parecía menos oscura. O tal vez era él el que veía diferente. Tal vez deba buscar a su familia, saber su nombre, dejar de esconderme. Rosa asintió. Te acompaño si quieres. Y en ese momento, algo cambió. No en la ruta, en él. Porque por primera vez, Esteban Ríos no estaba manejando para huir, estaba manejando para volver. ¿Y tú qué harías si estuvieras en su lugar? ¿Buscarías a la familia? ¿Confesarías la verdad? Déjanos tu opinión en los comentarios. El recuerdo le llegó como un golpe, no como esas imágenes borrosas que lo perseguían en sueños, sino como una película que se estuviera proyectando dentro de su cabeza, sin pausa, sin filtro, sin misericordia. Esteban cerró los ojos y respiró hondo. El ruido del motor de la combi, el viento afuera, incluso la presencia de Rosa a su lado, todo se desvaneció. Solo quedó esa noche. Ya está regresando, murmuró Rosa, observándolo con atención. Esteban apretó el volante con fuerza. Oscuridad, lluvia fina, un vaso de plástico tirado en el piso del camión, el olor fuerte del alcohol mezclado con el del diésel, la radio sonando alto para espantar la tristeza, para ahogar el dolor de haber enterrado a su esposa esa misma tarde. Solo un trago más, Esteban, solo para dormir, se había dicho. Pero no durmió, manejaba, con los ojos rojos, la mente nublada y un vacío que le estaba comiendo el pecho. Y entonces ocurrió un destello, una figura, una sombra cruzando la ruta. No, susurró Esteban temblando. Ya me acuerdo. El impacto fue seco, un ruido hueco como si se hubiera golpeado contra un animal grande. El camión vibró. El volante se le escapó un segundo. Frenó, bajó. El aire frío le pegó en la cara. La lluvia caía suave y el silencio era tan espeso que casi podía escucharlo. A unos metros, algo en el suelo. Una mujer joven, no tenía más de 30, el cabello mojado, el rostro vuelto hacia la tierra, el cuerpo doblado en un ángulo imposible. Esteban sintió la bilis subirle a la garganta. La maté, susurró él con la voz rota. La dejé ahí.
Esteban seguía parado frente a la escena del recuerdo, aunque ahora estaba en la combi, sudando frío. Quise ayudarla, dijo. Me acerqué, pero cuando la vi, cuando entendí, me paralicé. El alcohol, el miedo, todo junto. Me subí al camión y me fui. Rosa sintió un nudo en la garganta. No te juzgo, dijo ella con calma, pero con firmeza. Pero ya no puedes seguir huyendo de eso. Era una niña, continuó él. Una niña, Rosa. Y si alguien me hubiera visto, si me hubieran detenido, habría ido a la cárcel. Mi hija habría quedado sola. Un silencio tenso llenó el espacio. Rosa apoyó una mano en su brazo. Aún así, ella no te busca para castigarte, ¿no lo ves? Esa voz, esa oración, te está diciendo que ya es hora. ¿Hora de qué? De reparar lo que puedas, respondió ella. De saber quién era, de hablar con su familia, de dejar de cargar solo con este infierno. El fuego en el pecho de Esteban no se debía ya a la culpa. Era otra cosa, valor mezclado con miedo, una combinación que solo aparece cuando uno está por enfrentar la verdad. Esteban respiró hondo, como si quisiera purgar el pasado de una sola exhalación. Hay algo más que no te dije, añadió él. Cuando subí al camión, escuché algo, creí que eran los frenos, o la radio, o mi cabeza, pero no. ¿Qué escuchaste? Una voz, muy bajita, como si estuviera dentro de la cabina conmigo. No supe si era ella, o si era mi conciencia, pero me dijo, regresa. Rosa se quedó helada. ¿Fue la misma voz que oíste ahora? Sí, respondió él, con una certeza que le heló la sangre. Exactamente la misma. Rosa sintió que el aire se volvía pesado. No era coincidencia, no podía serlo. De alguna manera, esa mujer había estado con él 2 veces, la noche del accidente y la noche que casi se mataba en la curva. Esteban, dijo Rosa, con un tono distinto, más grave, esa mujer nunca te dejó, ha estado siguiéndote, esperando que te atrevas a verla. Esteban se llevó las manos a la cara. No sabía si llorar, gritar o salir a correr. Pero una cosa estaba clara. No podía seguir igual. Tengo que encontrar a su familia, dijo finalmente. Saber su nombre, saber qué hacía en la ruta esa noche. Todo. Rosa asintió. Y vamos a hacerlo juntos. Pero antes... ¿Antes qué? Ella miró hacia afuera, hacia la curva silenciosa, cubierta por la neblina. Antes tienes que volver al punto exacto donde la viste, dijo. Aunque duela, aunque te quiebre, no podemos seguir sin eso. Esteban cerró los ojos. Era la decisión más difícil que había tomado en su vida, pero también la única que podía sacarlo del infierno. Vamos, dijo al fin, ya no le voy a huir. Y mientras la combi arrancaba rumbo al pasado que él había enterrado, solo una pregunta quedó flotando. ¿La verdad lo liberaría o lo destruiría para siempre? El motor de la combi apenas murmuraba mientras subían por un camino de tierra. Esteban iba callado, mirando al frente, pero sin ver. Rosa conducía sin apurar, dándole espacio. Sabía que lo que venía era delicado, como cargar un cristal roto en las manos. Cualquier movimiento brusco podía hacerlo pedazos. Detuvieron la combi cerca de un viejo almacén abandonado, donde Esteban recordaba haber frenado aquella noche después del golpe. El lugar estaba igual, pero el mundo ya no. Bajó, caminó unos pasos, se detuvo en medio de la tierra húmeda, y entonces lo dijo. No fue un accidente. Rosa lo miró sin moverse. No fue solo el alcohol, fue miedo, fue cobardía. Fue elegir salvar mi pellejo, sabiendo que allá atrás había dejado a alguien tirada. Las palabras le salían rasposas, como si se le desgarraran por dentro. Me subí, aceleré y no miré atrás. Después bloqueé todo, me inventé otra versión. Me convencí de que no había nadie, pero la vi. Estaba viva todavía. Me miró. Rosa bajó la cabeza, pero no dijo nada. No se movió. Solo lo escuchó. Y ahora que la escucho de nuevo,
Ahora que la voz regresa, siento que lo único que ella quiere es que diga la verdad, en voz alta, como si por fin tuviera permiso de soltar esto. Rosa se le acercó despacio. No lo abrazó, no lo tocó, solo se paró frente a él. Gracias por decirlo, Esteban. Eso ya es un paso que muy pocos se atreven a dar. ¿Y de qué sirve ahora?, preguntó él con los ojos cargados. ¿Sirve de algo si ya está muerta? Si la familia nunca supo lo que pasó, si la enterraron sin respuestas. Rosa se agachó y recogió una piedra lisa del suelo. La limpió con la manga y se la extendió. Sirve porque ahora puedes llevar esa piedra contigo o dejarla aquí. Esteban la tomó, la miró. Era solo una piedra, pero en ese momento pesaba como si contuviera todos los años que había callado. ¿Tú crees que todavía me puedo redimir? Rosa no respondió de inmediato. No se trata de redimirte, Esteban. Se trata de mirar a la cara al hombre que fuiste y decidir si vas a seguir siendo él. Un trueno retumbó a lo lejos. Las nubes estaban cerrándose. La luz se volvía azulada, como si el tiempo también contuviera la respiración. ¿Y si la familia no quiere saber? ¿Y si ya hicieron su duelo y yo solo revuelvo heridas? Entonces tendrás que respetarlo, dijo Rosa. Pero tienes que intentarlo. No por ellos, por ti, porque si no lo haces, nunca vas a salir de esta ruta. Cuando regresaron a la combi, Rosa sacó de su mochila una hoja arrugada, con tinta corrida en los bordes. Era una página rota de un cuaderno, con una lista de nombres, fechas y coordenadas. Estuve comparando lugares, fechas y registros de desaparecidos en esa región entre 1999 y 2002, dijo ella mientras marcaba con un dedo. Aquí hay una mujer que encaja con lo que contaste. Se llamaba Lucía Agüero, 29 años. Salió a dedo desde Cafayate para ir a ver a su madre a La Rioja. Nunca llegó. Esteban sintió un escalofrío. ¿Dices que podría ser ella? No lo sé, pero su desaparición coincide con el lugar, la fecha y con tu recuerdo. La esperanza y el terror se mezclaron en el rostro de Esteban. ¿Tiene familia? Sí. Su madre vive en Catamarca, en un pueblo llamado Chumbicha. El nombre le sonó como una sentencia, no porque conociera el lugar, sino porque ahora tenía un destino claro, algo que no podía ignorar. ¿Vas a ir?, preguntó Rosa. Esteban apretó la piedra que todavía traía en la mano. Sí, necesito saber si fue ella, necesito mirar a su madre a los ojos y decirle todo. ¿Y si no te perdona? Entonces viviré con eso, pero ya no en silencio. Y mientras Rosa encendía el motor y la combi tomaba rumbo a Catamarca, Esteban sintió que la voz, la que lo había acompañado en la curva, la que había susurrado su nombre, ya no era un castigo. Era una guía. Ahora sí, estaba listo para escucharla completa. El centro de documentación de La Rioja estaba casi vacío. Una señora con lentes colgados al cuello los recibió sin mucha ceremonia y les indicó una sala de archivos más viejos que la paciencia, como dijo ella misma. Esteban y Rosa se pusieron guantes. Empezaron a revisar carpetas, listados mecanografiados, actas de la policía y recortes de periódicos locales. El ambiente olía a humedad y tinta seca. Cada hoja crujía como si le costara recordar. Aquí hay uno, dijo Rosa sacando un archivo amarillo. Lucía Agüero, 29 años, reportada como desaparecida el 4 de agosto del 2000. Viajaba de Cafayate hacia Catamarca. Último paradero conocido, una estación de servicio en San Blas de los Sauces. Esteban sintió que algo le apretaba el pecho. ¿No es justo donde encontramos el casete? Rosa asintió, seria. Siguió leyendo. Vestía jeans celestes, mochila roja, cabello largo, ojos oscuros. Testigos afirman que subió a un camión con rumbo sur. No hubo más noticias. Esteban se hundió en la silla. La imagen de la figura que había dejado en la ruta, mojada por la lluvia, regresó con nitidez. Jeans, cabello largo, la mochila roja. Era ella. Susurró sin necesidad de más pruebas. Tiene que ser ella.
En los archivos también encontraron un número de contacto viejo. Rosa dudó. Esteban se quedó inmóvil, como si marcar ese número fuera a abrir una caja de Pandora que no se podría cerrar después. Finalmente, Rosa levantó el teléfono público del centro y marcó. Un timbre. 2, 3. ¿Bueno? Una voz de mujer, desgastada, respondió del otro lado. «¿Señora Carmela? Disculpe que la moleste. Mi nombre es Rosa María. Estoy llamando desde La Rioja. Sé que esto es delicado, pero necesito hablar con usted sobre su hija Lucía». Hubo un silencio largo, tan largo que Esteban pensó que habían cortado. «¿Qué pasa con mi hija?». Rosa tragó saliva. «Tenemos información que podría ayudarla a entender lo que ocurrió en aquel entonces». La mujer del otro lado respiró hondo. «Si es una broma, no tengo paciencia, pero si es en serio, vengan. Ya no tengo miedo de escuchar». La carretera a Chumbicha era solitaria, como si el mundo se hubiera olvidado de ese pedazo de tierra entre cerros secos y postes torcidos. La combi avanzaba lenta, como si también supiera que no había apuro en llegar, solo peso. «¿Y si no es ella?», preguntó Esteban. «¿Y si sí?», respondió Rosa con suavidad. «No sé qué voy a decirle a esa señora. No tienes que decirlo todo de golpe, solo mírala a los ojos. Las madres saben más de lo que uno cree». Esteban asintió, pero la ansiedad no le daba tregua. Sus manos sudaban, su garganta ardía. De pronto, a un costado del camino vieron algo, una mochila roja colgada de un poste de luz. Esteban frenó en seco. Bajaron. La mochila estaba vieja, rota, pero colgaba ahí como una señal. «No puede ser casualidad», murmuró Rosa. «Esto es un mensaje». «Es ella», dijo Esteban, tocando la tela como si fuera sagrada. «Nos está guiando». Llegaron a Chumbicha al atardecer. La casa de doña Carmela era sencilla, de adobe, con geranios en la entrada y un gallo que los miraba con desconfianza desde el corral. Carmela los esperaba sentada en una silla de mimbre. Era una mujer delgada, con las manos arrugadas por el tiempo y la mirada intacta. Cuando vio a Esteban, no preguntó nada, solo lo observó con una mezcla de tristeza y aceptación. «Usted es el que la vio, ¿verdad?». Esteban bajó la cabeza. El nudo en la garganta no lo dejó hablar. «Pásele», dijo la señora abriendo la puerta de su casa. «Cuénteme lo que pasó. No se asuste. Yo ya lloré todo lo que tenía que llorar». Y mientras cruzaban el umbral, Esteban supo que esa charla no solo iba a cambiar su historia, iba a darle sentido al eco que lo venía persiguiendo desde aquella curva maldita. La casa de doña Carmela olía a pan recién horneado y a recuerdos. Esteban se quedó parado en la entrada del comedor, con las manos temblorosas. Rosa lo miró con respeto sin presionarlo. Doña Carmela, sentada frente a una mesa de madera, sirvió 3 mates como si fueran parte de un ritual. «Siéntense, por favor. Aquí no hay gritos, solo verdad». Esteban se sentó despacio, tragó saliva. El corazón le latía como tambor. La mujer frente a él no parecía ni enojada ni quebrada, solo en paz. Y eso, de alguna forma, lo desarmaba más. «Yo», empezó él, pero la voz no le salió. «Mire, yo no vengo a pedir perdón por costumbre. Vengo porque ya no puedo más». Doña Carmela asintió, como si supiera lo que venía. «La escucho, don Esteban. No me diga todo de golpe. Váyalo sacando como si fuera una espina». Las palabras salieron con dificultad, pero salieron. Esteban le contó todo. El entierro de su esposa, el dolor, el alcohol, la curva, el golpe, el silencio. No ocultó nada. Cada frase era una piedra menos en la mochila. Rosa lo escuchaba con la mirada húmeda, pero firme. Carmela no interrumpía. Solo lo observaba, tomando mate como si lo que escuchaba fuera parte de una historia ya conocida. «La vi tirada en la ruta y me fui. No llamé, no hice nada. La dejé sola. A su hija la dejé sola». Cuando terminó, Esteban no podía levantar la cabeza. La vergüenza lo tenía doblado sobre la mesa. Carmela se levantó.
Caminó lentamente hasta él y le puso una mano sobre el hombro. «Gracias por decírmelo», dijo, con una voz tan suave que rompía. 25 años esperando que alguien me dijera algo, no que me devolvieran a mi niña, solo la verdad. Esteban levantó la vista con los ojos empapados. «¿No me odia? No, porque ya lo sufrí todo y porque en el fondo siempre supe que fue un accidente. Lo que me dolía era el silencio, pero usted vino con las tripas en la mano, y eso no cualquiera». Rosa le pasó un pañuelo. Esteban lo tomó sin decir palabra. «Lucía era terca», continuó Carmela sentándose otra vez. «Siempre decía que la gente buena también comete errores, pero que el perdón es cosa de valientes. Si ella estuviera aquí, ¿sabe qué le diría? ¿Qué? Ya basta de cargar con muertos ajenos. Vive y hazlo bien». Esteban soltó un sollozo, no por alivio, por algo más profundo, por la primera vez que alguien lo liberaba sin castigo. Carmela se levantó y fue hasta un estante. Sacó una foto enmarcada. Una Lucía joven, de cabello suelto y mirada intensa, sonreía frente a una montaña. «Esta fue la última foto que me mandó. Estaba feliz. Dijo que había conocido gente buena en el camino, que sentía que estaba donde debía estar». Esteban tomó la foto con cuidado. La reconoció. Era la misma imagen que había visto en sueños. No la cara exacta, pero sí la sensación, esa paz, esa mirada. «¿Me permite quedarme con una copia?», preguntó. «Claro, tal vez así ella te siga cuidando como hasta ahora». Antes de irse, Carmela les dio pan casero y un pequeño rosario de madera que, según ella, Lucía había dejado en su habitación antes del viaje. «Llévalo contigo, no para rezar, para que recuerdes que incluso cuando uno se equivoca, puede volver a empezar». Ya en la combi, Esteban sostuvo el rosario en la mano. El sol bajaba detrás de los cerros, tiñendo todo de naranja. «¿Estás bien?», preguntó Rosa. Él asintió, por primera vez, sin titubeo. «Sí, no sé cómo, pero sí». Y mientras arrancaban rumbo al sur, Esteban miró por el retrovisor. La casa se alejaba, pero la sensación no. Lucía lo había perdonado. Y ahora, por fin, podía aprender a perdonarse él también. El aire en Chumbicha tenía otro peso esa mañana, más ligero, como si el pueblo entero hubiera soltado una pena. Rosa y Esteban desayunaban en silencio bajo un árbol, con la combi ya lista para partir. «Hay algo que quiero decirte», soltó Rosa rompiendo el silencio. Esteban la miró con atención, notando el brillo en sus ojos. No era tristeza, era convicción. «Me voy a quedar aquí, no por siempre, pero sí un buen rato». Él frunció el ceño sin entender del todo. «¿Aquí en Chumbicha?». «No exactamente. Hay un hospital rural a unos kilómetros. Me contaron que necesitan gente, enfermeras, cuidadoras, lo que sea, y siento que tengo que estar ahí». Esteban dejó la taza de café sobre la mesa improvisada. No dijo nada de inmediato, pero en su cara no había sorpresa, había comprensión. «Desde el principio supe que tú no venías solo a ayudarme a mí», dijo. «Venías a cerrar algo tuyo también». Rosa asintió. Sus manos apretaban el mate con fuerza. «Ayudarte me recordó lo que soy, y me hizo dar cuenta que no necesito estar en la ruta para sentirme útil. Aquí puedo hacer algo más real, más necesario». Ambos se pusieron de pie al mismo tiempo. No hubo abrazos exagerados, ni promesas imposibles. Solo una mirada larga, cargada de lo vivido, lo compartido, lo no dicho. «No sé si esto es un adiós o un hasta luego», dijo Esteban. «Yo tampoco», respondió Rosa. «Pero lo que sí sé es que cuando llegaste a mi mesa en ese parador, ya no eras el mismo que está aquí ahora. Y tú me salvaste más veces de las que crees», dijo él, con la voz más baja. Se abrazaron, fuerte, corto, sincero, como esos abrazos que no necesitan palabras. «¿Sabes qué me dijo una vez Jorge, mi esposo?», preguntó Rosa mientras se alejaban. «Que el camino más difícil no es el que recorres con las ruedas, sino el que recorres con el alma.
«Y tú ya vas varios kilómetros de ventaja», respondió Esteban sonriendo. Antes de que él subiera a su camión, Rosa corrió a la combi y volvió con una caja pequeña envuelta en tela. Se la entregó con cuidado. «Para ti, pero no lo abras ahora. Hazlo cuando lo necesites». Esteban la tomó con respeto, como si fuera algo frágil. No preguntó qué era, solo asintió, guardándolo en su mochila. «Gracias, Rosa, por todo. Órale pues, trailero, que la ruta te siga hablando», pero esta vez con menos fantasmas. Y con una última sonrisa, Rosa caminó hacia su nuevo destino. Ligera, serena. Ya en la cabina, Esteban se quedó unos minutos mirando por el parabrisas. El asiento del copiloto, ahora vacío, parecía distinto. No lo sentía como ausencia, sino como memoria viva. Encendió el motor. El rugido de la mula volvió a vibrar bajo sus pies, pero esta vez el sonido no le pesaba. Mientras salía del pueblo, vio por el espejo retrovisor a Rosa hablando con una señora del lugar, ayudando a bajar unas cajas médicas. Y en ese gesto tan simple, Esteban entendió que ella ya había encontrado su curva, su destino. Los cerros lo escoltaban a los costados. La ruta estaba despejada. El cielo claro. Esteban bajó el volumen de la radio y dejó que el silencio lo acompañara un rato. Porque ahora, el silencio ya no era un castigo, era compañía. Y en ese tramo largo, tranquilo, con el viento golpeando la ventanilla y el rosario de Lucía colgado del retrovisor, supo que aunque su historia con Rosa tal vez no tuviera segunda parte, había sido la exacta que necesitaban los dos. Cierres necesarios para poder empezar de nuevo. La ruta de vuelta a Mendoza no se sintió como un viaje de retorno. Para Esteban era como recorrer por primera vez un camino viejo, pero con ojos distintos. Las curvas ya no le hacían apretar el volante. Los paisajes no pasaban rápido como antes. Ahora los miraba, se detenía, se permitía. Entró al pueblo justo cuando caía la tarde. Los árboles comenzaban a soltar las primeras hojas secas y el aire tenía ese aroma a mosto que solo se siente en vendimia. Luna, su perra, saltó del camión con la misma alegría de siempre. Pero él ya no era el mismo. Pasó por la casa de don Alfredo. El viejo estaba sentado en el porche tomando un vino sin copa en un frasco reciclado. «Te ves más liviano, cabrón», dijo, levantando el vaso. «¿Y tú más viejo?», respondió Esteban bajando de la mula. Se abrazaron como hermanos, sin muchas palabras, porque el camino, ese que se recorre con el alma, deja marcas que los que manejan saben reconocer. Esa noche, mientras cenaban en la cocina de Alfredo, hablando de tiempos pasados, de amigos que ya no estaban, Esteban soltó la idea que venía cocinando desde Catamarca. ¿Y si armamos algo para los que ya están por bajarse del camión? Una especie de red o grupo para los veteranos. No para enseñar a manejar, sino para no dejar que terminen solos. Alfredo se quedó callado un segundo. Luego dejó el tenedor sobre la mesa. ¿Sabes cuántos compas se bajaron sin despedirse, sin saber qué hacer con su vida cuando entregaron la última carga? Muchos, demasiados. Pues eso, ya no quiero seguir viendo eso. La chispa estaba encendida. Esteban comenzó a moverse al día siguiente. Fue a los talleres, paradores, estaciones, habló con dueños de camiones, con choferes viejos, con esposas que cuidaban sola la casa mientras el marido estaba en la ruta. La idea se corrió rápido. Esteban Ríos quiere armar algo para los traileros retirados. ¿Y qué sería?, preguntaban. Un espacio, una comunidad, un lugar para hablar, compartir, no perderse, tal vez talleres, charlas. Tal vez solo café y conversación. Unos dudaban, otros se emocionaban, y uno por uno fueron sumándose. «A mí me gustaría enseñar a los nuevos a cuidar el camión», dijo uno. «Yo puedo llevar mate y escuchar», dijo otro. En menos de 2 semanas ya eran 12, luego 15, luego 20. Esteban consiguió un viejo galpón prestado cerca del depósito de frutas. Lo limpiaron entre todos.
Pintaron, pusieron bancas hechas con palets, trajeron termos, mates, un tablero viejo donde pegaban recortes de mapas, fotos de rutas, hasta anécdotas escritas a mano. Lo llamaron Kilómetro Cero, porque para ellos era el lugar donde todo volvía a empezar. Un día, en medio de una reunión, una combi blanca se estacionó frente al galpón. Esteban la reconoció de inmediato. Rosa bajó con una caja en brazos y una sonrisa amplia. «Te traje lo que no pudiste abrir», dijo, entregándole la caja envuelta en tela. Dentro había un cuaderno, uno hecho a mano, con hojas gruesas, cosidas con hilo. «Es para que escriban aquí las historias que no quieren que se olviden, de los que ya no están, de los que están por irse, de los que aún no saben que necesitan contarlas». Esteban lo abrió. En la primera hoja, Rosa había escrito: «Para que el eco de la ruta no se pierda en el silencio». Esa noche, Esteban se sentó solo en el galpón. Luna dormía a sus pies. La radio estaba apagada. El cuaderno en su regazo. Sacó una lapicera y escribió: «Mi nombre es Esteban Ríos, y esta es la historia de cómo una voz en la curva me devolvió el rumbo». Sonrió. La mula ya no era su único hogar. Ahora también tenía un lugar para quedarse y un propósito que no se marcaba con destino en la hoja de ruta, sino con vida compartida, con historias contadas, con silencios entendidos. Y así, mientras afuera la noche avanzaba, él por fin se quedó quieto, sin miedo a detenerse. Era un sábado cualquiera en Kilómetro Cero. Esteban estaba en el galpón organizando herramientas con otros 2 traileros retirados, cuando escuchó que alguien tocaba el claxon 2 veces. Se asomó con la mano sobre la frente y ahí estaba, una SUV gris con placas chilenas. El corazón se le alborotó. Verónica bajó del coche con paso firme, lentes oscuros y una sonrisa tímida que no sabía si usar o guardar. «¿Me vas a invitar a pasar o tengo que registrarme como visitante internacional?», dijo. Esteban soltó una risa que le salió desde las tripas. «Pasa, hija». Ya era hora. No se abrazaron de inmediato. Solo se quedaron parados uno frente al otro, reconociéndose con los ojos. «¿Cómo supiste dónde encontrarme?». «Una tal Rosa María me mandó un correo con dirección y todo, y una nota que decía: es momento de hablar, no de seguir manejando». Horas después, en la casa de Esteban, se sentaron con mates en la mano. Luna dormía entre ambos. Afuera, la tarde caía lenta. «Pensé que ya no querías saber nada de mí», dijo él, sin rodeos. Verónica suspiró. «No es que no quisiera, es que no sabía cómo. Mamá murió y tú te fuiste. Te subiste a ese camión y nunca volviste igual. Tienes razón. Me perdí y no supe cómo volver». Verónica bajó la mirada. Jugaba con las uñas. «Yo también me fui. Me armé una vida lejos, lejos de ti, lejos de lo que dolía». Silencio. «¿Y ahora?», preguntó Esteban. «Ahora quiero saber si queda algo que reconstruir». Esteban se levantó. Fue a una caja de madera en el armario y sacó un álbum de fotos que llevaba años sin abrir. Lo puso sobre la mesa. «Tu madre lo armó. Yo no podía mirarlo sin que me rompiera por dentro». Verónica pasó las páginas. Ella de niña en la playa, ellos en una feria, una selfie borrosa desde la cabina del camión. «Este día lo recuerdo», dijo señalando una foto. «Íbamos cantando rancheras a gritos. Mamá se reía de lo mal que desafinabas». Esteban sonrió con los ojos húmedos. «Tu madre tenía una risa que me sacaba del infierno, hija. Después que se fue, nada sonaba igual». Verónica cerró el álbum con cuidado. «¿Por qué nunca me contaste lo que pasaba? ¿Por qué no me buscaste más?». «Porque me daba vergüenza. Porque no sabía si podía darte algo que valiera la pena. Y porque no quería que vieras en qué me había convertido». La noche los encontró hablando de todo. De la infancia de Verónica, de las rutas que él recorrió, de los silencios que ambos cargaban. Por primera vez, sin acusaciones, solo con el deseo de entender. «¿Y este lugar?», preguntó ella al día siguiente, recorriendo el galpón. «Es mi nueva ruta»,
respondió Esteban. Aquí vengo a quedarme, a escuchar, a no correr más. ¿Y qué haces exactamente? Escucho historias, guío a los que vienen bajando la marcha y comparto un mate con los que no saben cómo detenerse. Verónica lo miró con una mezcla de orgullo y ternura que no se había permitido antes. Nunca pensé que terminarías así, viejo. Así como alguien que, después de tanto andar, encontró dónde quedarse sin sentirse perdido. Antes de regresar a Chile, Verónica le dejó una caja. No la abras hasta que te den ganas de escribir otra historia, le dijo. Cuando ella se fue, Esteban esperó a estar solo. Abrió la caja. Dentro había una libreta nueva y una pluma. En la primera hoja, su hija había escrito: «Papá, aún hay muchas curvas, pero ahora sé que no las manejarás solo». Esteban se quedó un rato mirando la frase. Luego, sin pensarlo mucho, tomó la pluma y comenzó a escribir. Porque por primera vez no era una historia de huida, era el inicio de algo que no había vivido nunca, una historia de regreso. La mañana era clara, con el cielo azul estirándose sobre la ruta como una promesa. Esteban encendió la mula, esa compañera de años, que ahora ya no era escape, sino extensión de su nuevo andar. Luna saltó al asiento del copiloto como si supiera que esta vez el viaje tenía otro sentido. No llevaba una carga pesada, solo algunas herramientas, unos recados para amigos y un par de donaciones que iba a entregar en paradores donde los camioneros mayores solían detenerse. Ya no corría por cumplir entregas. Ahora manejaba para encontrarse. En el parabrisas colgaba el rosario de Lucía, en la guantera la libreta que le regaló Verónica y en la radio silencio, por elección. «Vamos, compañera», le dijo a Luna sonriendo. «Hora de rodar sin prisa». El primer destino fue un parador polvoriento en San Martín, donde una docena de camioneros viejos se reunían los viernes a jugar a las cartas. Esteban se sentó con ellos, llevó empanadas, mate y algo más valioso, su historia. «Yo también creí que manejar era lo único que sabía hacer», les dijo, mirando a uno que estaba por vender su camión. «Hasta que me di cuenta que lo que cargaba era más pesado que cualquier tráiler». Los hombres lo escucharon en silencio. Algunos asintieron. Uno se secó los ojos discretamente. «¿Y cómo hiciste para soltar todo eso?», preguntó uno de bigote canoso. «Me detuve, escuché y luego hablé, no con cualquiera, con quien quería oír de verdad. Una historia compartida no cambia el pasado, pero puede aliviarlo». Y eso lo entendió ese día. En las semanas que siguieron, Esteban hizo lo mismo en otros pueblos. Pequeños tramos, rutas secundarias, cero estrés. Se detenía donde lo necesitaban, para acompañar a un trailero a su primer chequeo médico, para visitar a la viuda de un viejo colega, para llevar piezas de repuesto a quien no podía moverse. Ya no era el Ríos que corre sin parar. Ahora lo llamaban el que anda lento pero llega justo. En cada parada dejaba algo, una conversación, una anécdota, una semilla, y en cada regreso a Mendoza traía otra historia para anotar en la libreta. Una tarde, mientras cargaba agua en una estación del norte, vio una combi blanca estacionada bajo un árbol. Supo de inmediato quién era. «¿Otra vez en ruta, enfermera?». Rosa bajó con una sonrisa. «Solo por unos días. Vine a buscar a un paciente que necesita traslado. Y tú, rodando suave, caminando la última parte del camino sin correr». Se sentaron un rato bajo la sombra. Compartieron pan casero y miradas silenciosas. «¿Y cómo va kilómetro cero?», preguntó ella. «Cada vez más lleno, y no solo de historias, también de ganas de seguir. A veces, todo lo que necesitamos es que alguien nos diga: todavía vales». Rosa lo miró con cariño. «¿Y tú? ¿Te sientes valioso ahora?». Esteban pensó un segundo. Luego asintió. «Sí, pero no por lo que hago, sino por lo que elijo cargar». Esa noche, acampado en medio de la nada, Esteban abrió la libreta de Verónica y escribió: «Hoy entendí que no hay ruta más difícil que la que uno hace hacia adentro. Pero también es la más necesaria. Gracias por darme la oportunidad de volver. Esta historia no termina
Solo sigue su curso, más lento, más claro, más real. Cerró la libreta. Se recostó bajo las estrellas, luna a su lado, y por primera vez en años durmió sin pesadillas. Porque cuando uno encuentra su propósito, ya no teme las curvas, las espera. La carretera estaba vacía. Era una de esas noches claras en las que el cielo parece bajarse un poco más. Esteban conducía sin prisa, con las luces largas iluminando los bordes irregulares del camino. No tenía un punto fijo al que llegar. Iba por ir, porque le gustaba sentir el viento entrar por la ventanilla, porque por primera vez en mucho tiempo manejar no era una huida. Luna dormía a su lado. El motor ronroneaba parejo. La radio, como siempre, apagada. Le gustaba el silencio. Le ayudaba a pensar sin el ruido de voces ajenas. Si pudiera hablarle a la Esteban de hace 20 años, dijo en voz baja, le diría que no hace falta chocarse para frenar, que a veces parar salva. Sonrió con ese humor sereno que solo dan los años y los tropiezos bien aprendidos. Fue entonces cuando pasó. La radio, apagada, se encendió sola, no con interferencia, no con ruido blanco, con claridad. Esteban giró la cabeza sin pánico, solo con curiosidad. No era la primera vez que sucedía, pero esta vez se sentía distinta. Primero solo fue estática, después una voz, suave, conocida. Gracias por escuchar. 3 palabras, sencillas, perfectas. Esteban se quedó quieto, no intentó apagarla, no habló, solo escuchó. La voz no pidió nada, no exigió, no reclamó, solo agradeció. ¿Lucía? Preguntó como quien lanza una piedra al agua. Silencio. Y luego, otra frase, casi como un eco de despedida. Ya puedes seguir. Esteban bajó la velocidad y se orilló. Apagó el motor. El silencio que volvió no fue inquietante, fue cálido, como cuando uno llega a casa después de un viaje largo. Miró al cielo. Gracias a ti, susurró sin necesidad de más. Ya no había miedo, ni preguntas, ni deudas pendientes. Solo esa certeza inquebrantable de haber hecho lo correcto, aunque haya tomado media vida llegar hasta ahí. Sacó su libreta, la que Verónica le regaló. Buscó una página en blanco. Escribió, última entrada. Hoy la radio volvió a hablarme. Pero no fue advertencia, ni oración desesperada. Fue cierre, fue calma. Hoy me liberaron. Encendió el motor una vez más, no por costumbre, sino por gusto. No tenía prisa por llegar, pero sí ganas de avanzar, porque ahora la ruta no era escape ni castigo, era compañía. Mientras la mula rodaba tranquila sobre el asfalto, Esteban miró el retrovisor una última vez. Detrás no venía nada. Adelante, todo. Kilómetro cero siguió creciendo. Rosa envió postales de vez en cuando con frases escritas a mano. Verónica lo llamó más seguido. A veces venía a visitarlo con sus hijos. Lo escuchaban contar historias de la carretera y del eco que una vez le salvó la vida. Y aunque ya no todos creían en voces, ni todos entendían los silencios que traía consigo, Esteban no necesitaba convencer a nadie, porque algunas verdades no se explican, se viven. Y así, en una ruta cualquiera, una noche cualquiera, Esteban Ríos supo, con el corazón ligero y el alma completa, que había llegado a donde tenía que llegar. A veces, lo que más miedo nos da no es lo que dejamos atrás, sino lo que evitamos enfrentar dentro de nosotros. Esta historia no fue solo sobre un camión sin frenos, ni sobre una voz que cruzó el silencio. Fue sobre el perdón. El perdón que no llega con palabras, sino con decisiones. Sobre ese momento en que uno deja de huir y se atreve a mirar al pasado, no para revivirlo, sino para entenderlo. Porque solo cuando escuchamos lo que callamos tanto tiempo, es que podemos, por fin, seguir manejando en paz. Si esta historia te tocó el corazón, si alguna vez también sentiste que la vida te hablaba en medio del ruido, déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos leerte, saber qué parte te movió, qué curva fue la tuya. Dale like,
y comparte este video con alguien que necesite escuchar que nunca es tarde para encontrar su camino. Tal vez, con tu gesto, estés siendo esa voz que alguien espera en la curva más difícil de su vida. Y si te gustaría seguir viajando con nosotros a través de historias que conmueven, que sanan y que dejan huella, suscríbete al canal. No por rutina, sino porque aquí cada historia es un regreso a lo que somos. Gracias por escuchar, gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima ruta.